Buenos días, amigos. El día pasado dediqué el vídeo a hablar de qué es la filosofía y hacer un breve recorrido por su historia. Imaginen que esto es un libro dividido en capítulos y los capítulos en artículos. Hoy entraría en el segundo capítulo, que está dedicado a la sensibilidad y el entendimiento. Y sobre él haré una primera lección, en nuestra serie será la segunda, para hablar de tres temas: sensaciones e ideas, en segundo lugar los conceptos y en tercer lugar la abstracción. Empiezo hablando de las sensaciones y las ideas. Para hacerse cargo del núcleo de esta materia, la filosofía, nada mejor que atender lo que dijo Pitágoras al tirano de Fleunta, que su cometido es averiguar cuál es la naturaleza de las cosas. O lo que es lo mismo, según Platón y Aristóteles, qué es un universal. Para lo cual es preciso saber antes qué es conocer, lo que a su vez requiere saber qué hace un hombre cuando está conociendo algo. Bien, un hombre cualquiera es capaz de ejercer tres actividades psíquicas: querer, sentir y pensar. Un hombre dispone, dicho de otra manera, de voluntad, sensibilidad y entendimiento. Por la primera se determina a actuar o permanecer pasivo. Por la segunda experimenta placer o dolor, y por la tercera se representa algo que no es él mismo. La voluntad y la sensibilidad son subjetivas, pues se limitan a ser percibidas por él y no guardan relación con los objetos, excepto tal vez en cuanto que son causadas por ellos o sirven para intervenir sobre ellos. La voluntad sirve para intervenir sobre los objetos, la sensibilidad estará seguramente causada por los objetos. El entendimiento es también una potencia subjetiva, pero tiene alguna relación de conocimiento con los objetos. Sin embargo, no actúa si previamente no ha actuado la sensibilidad. El entendimiento no se mueve por sí mismo. Necesita que previamente se haya movido la sensibilidad. Por este motivo se examinarán los dos conjuntamente, entendimiento y sensibilidad, dejando para un estudio posterior la voluntad, porque ésta no tiene nada que ver con el presente asunto. Para comprender este extremo, piense el lector en lo siguiente. Yo veo un caballo blanco. De eso no me cabe duda, de que lo he visto. Puedo haberlo soñado quizá, puedo haber sufrido una alucinación, puedo haber delirado. Hay motivos para que yo crea que mi visión fue onírica, que no cuadraba con la realidad porque no había caballo real alguno. Pero incluso en el sueño, el delirio y la alucinación, no puedo creer que no he tenido la visión de un caballo blanco. Tal vez no había un caballo frente a mí. Tal vez si lo había no era blanco. Tal vez no había nada. Pero no puedo pensar que no he visto algo. Lo que importa en este caso no es que la imagen vista correspondiera a algo o a nada, sino el hecho de que fuera una imagen o representación de algo, aun en el caso de que fuera una representación fallida. Hay muchas sensaciones que no se limitan a ser simples experiencias subjetivas, como un dolor de cabeza que no se refieren a cosa alguna existente, sino que son representaciones, aun cuando en ocasiones lo representado no exista en la realidad. Con esta clase de sensaciones comienza el conocimiento. Las sensaciones que representan cosas son, pues, el primer elemento necesario del conocimiento. Pero no basta con ellas, pues todavía hace falta que haya ideas, las cuales se extraen de las sensaciones. La sensibilidad sola no basta para conocer, es necesario también el entendimiento. Las ideas se llaman también nociones por hacernos conocer los objetos y conceptos por tratarse de representaciones de los objetos concebidos por nosotros. Una idea, noción o concepto es la simple representación mental de un objeto, pero no se confunde con una sensación. Primero, se dice que es simple porque al pensarla no se niega ni afirma nada sobre el objeto en cuestión. Quien piensa, por ejemplo, en un cuerpo físico ni yerra ni acierta, pero sí quien piensa que un cuerpo físico es extenso. Quien une conceptos en unidades superiores, en juicios, se pronuncia sobre la realidad. Es entonces cuando aparecen la verdad y la falsedad. Se dice que es una representación, en segundo lugar, porque nosotros conocemos los objetos bajo un cierto aspecto que no aparece en la sensación.
Así, por ejemplo, la zoología no trata del caballo blanco, sino del caballo en general. No puede ser de otro modo, pues el caballo en general no es sensible, sino inteligible. No es sentido, es pensado. En tercer lugar, se dice, por último, que la idea es un ser mental con el único fin de distinguirla de la imagen sensitiva, de donde en realidad procede. Esta última característica requiere una mirada más atenta, y por eso el segundo apartado de esta lección es los conceptos. Un hombre es en primer lugar un organismo animal dotado de sentidos que producen sensaciones o representaciones sensibles de los objetos. Según cuál sea el sentido de que se trate, así será la sensación producida. Si se trata del oído, será un sonido, si del ojo, un color o una figura, si del olfato, un olor, y así en todos los demás. Pero siempre será algo particular, ya se trate de un color, una figura o un olor, y existirá únicamente en el momento preciso y el lugar determinado en que son percibidos, aunque pueda ser después reproducido por la imaginación o por la memoria en cualquier otro momento o lugar. Si solo tuviera sensaciones, el hombre solamente conocería objetos individuales. Cada objeto se presenta como un complejo de cualidades cambiantes que lo diferencian de cualquier otro. Las diferencias no ayudan a detectar lo que tienen algunos de ellos en común. El agua, por ejemplo, se siente de muchas maneras diferentes, unas veces fría, otras caliente, unas se ve de color azul, otras de cualquier otro color, dependiendo del cielo que se refleja en ella. En unas ocasiones es hielo, en otras es líquido, en otras vapor, a veces está salada, a veces no, etc. Y eso no es todo. En todos esos casos diferentes, un hombre no se limita a recibir diferentes sensaciones, sino que además piensa el ser del agua bajo la forma de un concepto. No solo bebe este vaso de agua, sino que concibe que es agua, es decir, que pertenece a una clase general, incluyendo un particular en un universal al proceder de esta manera. Lo universal es el concepto, que no representa la cosa en sí percibida, sino el ser mismo de la cosa, algo que comparte con otras de la misma especie. El objeto representado en el concepto no es el agua que bebo, sino el agua en cuanto tal, la cual no es fresca ni salada, azul ni de ningún otro color, sino H2O, por decirlo con los químicos, es decir, el agua en general. El ser de una cosa es su esencia o naturaleza universal. Este es el objeto de la filosofía según Pitágoras, Platón, Aristóteles y otros filósofos. Mas no todos los conceptos universales expresan correctamente la naturaleza de las cosas. Los que resultan de una selección de cualidades sensibles relacionadas exclusivamente con el sujeto que las percibe, expresan más bien la postura de este último frente a la naturaleza de algo. Es lo que sucede con el daltónico respecto a los colores, o al amante respecto a la amada, que dicen lo que ellos sienten, no lo que la cosa es en sí. Estos son casos subjetivos, indudablemente. En otros casos es posible independizarse de lo subjetivo. Es lo que sucede, por ejemplo, con la definición de circunferencia, pues nadie negará que es una línea curva cuyos puntos equidistan de otro llamado centro, la cual es un caso de opinión, no es un caso, de opinión subjetiva, sino de concepto objetivo. Y hablo ahora en tercer lugar de la abstracción. Los conceptos objetivos se logran por abstracción y generalización. Abstraer es eliminar rasgos individuales de los objetos para encuadrarlos en clases y clases de clases. Generalizar es generar un género o clase en que agrupar los objetos según aquello en que son idénticos, dejando de lado aquello en que no lo son. Una vez generados, los géneros o conceptos expresan la naturaleza o esencia de las cosas. Luego, la abstracción separa mentalmente una parte del todo al que pertenece. En esto se parece al análisis que hacen los químicos en sus laboratorios. Se distingue en que este último, el de los químicos, separa partes que pueden existir por separado, como al separar el oxígeno y el hidrógeno en el agua.
Sin embargo, la abstracción mental no hace tal cosa. Una abstracción sería la separación del volumen y la masa en la misma agua. Una abstracción mental, algo que en la realidad no puede hacerse. Es imposible separar el volumen y la masa. Por esto debe evitarse con mucho cuidado confundir una con otro, la abstracción mental con el análisis, y creer que el resultado de una operación de abstracción es algo que realmente puede existir. La abstracción es algo exclusivamente mental. Es una propiedad lógica de las cosas, generada por la razón, pero no es una propiedad real. Todas las ciencias constan necesariamente de abstracciones, pues todas se construyen con conceptos universales, no con sensaciones individuales. Los conceptos serán más o menos generales según convengan a más o menos particulares, y serán más o menos en número según que hayan abstraído menos o más cualidades del objeto. Hombre, por ejemplo, es un concepto que conviene por igual a todos los individuos humanos. Europeo, que añade al anterior la cualidad de haber nacido en el continente occidental de Eurasia, conviene a un número menor. Español, que añade otra más, haber nacido en la península ibérica, conviene a un número menor todavía, y así hasta llegar a un individuo concreto que sumará el máximo de cualidades, pero se aplicará a un solo ser particular. De lo cual se sigue que los conceptos tienen las siguientes propiedades. Primera, la comprensión o conjunto de rasgos de carácter mental de que el concepto está compuesto y en los cuales puede resolverse. Y segunda, la extensión o conjunto de seres particulares a los que se extiende o puede extenderse, en los cuales se haya realizado o puede realizarse, y de los que puede predicarse. Es evidente que la comprensión y la extensión guardan una proporción inversa. Cuanto mayor sea una, menor será la otra, y viceversa. A fuerza de disminuir la comprensión de un concepto, se llega al máximo de generalidad, desembocando en uno que puede aplicarse al mayor número de individuos particulares a costa de decir lo mínimo sobre ellos. Por el contrario, a fuerza de disminuir la extensión del mismo, se llega a un mínimo de generalidad, desembocando en uno que solamente puede decirse de un particular, pero a costa de atribuirle un número potencialmente infinito de predicados. Todo individuo es inefable, porque es una totalidad compleja a la que no pueden aplicarse predicados que lo abarquen por completo. Por esto no hay ciencia sobre los individuos, no hay ciencia de los particulares. A un lado se encuentra, por tanto, la idea individual, que tiene el máximo de comprensión y el mínimo de extensión, y al lado opuesto la idea universal por excelencia, que es la idea de ser, la cual tiene el mínimo de comprensión y el máximo de extensión, por comprender un solo carácter. Siendo la más simple de todas, no hay objeto material o mental al que no se aplique. Toda cosa, en efecto, es ser. Si no lo fuera, habría contradicción. Desde la idea de ser se puede descender sintéticamente, es decir, mediante la concreción o suma de caracteres diferenciadores, en dirección a otras menos universales, hasta llegar a la idea individual. Desde esta última, que es idea de un ser concreto, se puede ascender analíticamente, es decir, mediante la abstracción o resta de caracteres diferenciadores hasta la idea de ser. Es obvio que el ascenso o generalización y el descenso o individualización serán tanto más largos cuanto mayor sea el número de caracteres diferenciadores que hayan de sumarse o restarse. Y hasta aquí llega esta lección, esta primera lección, que es sobre sensibilidad y entendimiento.